tres figuras importantes dentro de la antigua Grecia, como fueron Platón, Sócrates y Aristóteles, filósofos que estuvieron entre los siglos 5 y 4 a.C., pero tampoco me quiero olvidar de los anteriores, los filósofos presocráticos, que muchos de ellos fueron contemporáneos del propio Sócrates. Pero hoy me voy a centrar prácticamente en estas tres figuras que fueron la cuna de la filosofía en Grecia y con ello, del mundo occidental que se extendió desde esa época hasta lo que conocemos hoy, es decir, hasta la actualidad. Así que voy a hablar de ellos y explicar su pensamiento para intentar que se pueda comprender. Así que comenzamos con estas tres figuras filosóficas. Sócrates fue filósofo griego y considerado como una de las figuras más importantes dentro del campo de la filosofía en el mundo occidental como a nivel mundial. Fue maestro de Platón y Platón tuvo a Aristóteles como alumno. Y siendo de las tres figuras más importantes dentro de la antigua Grecia, pero sin olvidarse de los filósofos presocráticos, como por ejemplo hablemos de Tales de Mileto, de Pitágoras. Y otra mención sobre Sócrates es que no dejó nada escrito. Ahora voy a hablar un poquito del pensamiento de Sócrates. Sócrates intentó crear la moral racional. ¿Qué es la moral racional? El hombre puede llegar a conocer a través de la razón lo que es bueno. Y según Sócrates, cuando la persona lo conoce, lo realiza en toda su vida. Es como que esto es muy claro. Cuando tú, a través de la moral racional, conoces una cosa, llega a tu razonamiento y al final eso es bueno. Y según Sócrates, claro, si esto lo aplicas al final, es en tu día a día. Vale, Platón. Platón, que no es su nombre. El nombre de Platón fue Aristóteles. Él nació en la antigua Grecia en el año 427 a.C. Le pusieron el apodo de Platón, pero su nombre era Aristócles. Aristócles, que significa, aparte de que, el de anchas espaldas, es decir, el que tiene espaldas anchas, lo diríamos así. Platón, como he dicho en la diapositiva de Sócrates, fue su alumno, pero es que también fue profesor de Aristóteles, porque Platón creó la academia en el año 387 a.C. y Aristóteles estuvo en la academia, fue a la academia 20 años más tarde, en el año 367 a.C. ¿Qué decir más? Que que murió en el año 347 a.C., en la antigua Grecia también, y que junto a las figuras, como he dicho, de su profesor, como fue Sócrates, y también su alumno, fueron las más importantes para Occidente. Claro, también Sócrates sí que ayudó, estuvo al ser su profesor, sí que estuvo más cercano con Platón. Y por ejemplo, ¿qué influyó este filósofo? Es decir, esa corriente del platonismo que luego vino más tarde, tras su muerte, pues sí, en el cristianismo, podemos decir, por ejemplo, ahora voy a explicar su pensamiento, lo que dice el mundo de las ideas, el mundo real. Muchos de los filósofos posteriores, como el cristianismo, incluso,
decían que había un mundo real y un mundo de arriba. Es decir, el mundo terrenal y el mundo eh, de Dios, como decían los filósofos posteriores en la Edad Antigua, en la Edad Media, pero también influyó a una de las filósofas más importantes de la Edad Antigua, como fue Hipatia de Alejandría. He subido un vídeo de Hipatia de Alejandría y bueno, Hipatia de Alejandría fue una mujer pionera, sobre todo dentro del ámbito del ámbito sí, filosófico, del campo filosófico, y además por su ser bueno, mujer y que dejó bueno, bueno, algunos escritos, pero vamos, ella por lo que fue muy importante. Hipatia fue, bueno, pues, siendo una de las principales figuras dentro del ámbito femenino que dio lugar a que posteriores mujeres en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea y actualmente pudieron darse a conocer. Así que bueno, ahora continuamos con el pensamiento del propio Platón. Sobre el pensamiento de Platón, él consideraba que la razón humana es capaz de conocer esas ideas que son perfectas, como es el bien, como es la belleza, como es la verdad, como es la justicia, que todas esas ideas se encuentran mmm, dentro del mundo real, pero que esas ideas se pueden llevar bueno, más allá del mundo real, como por ejemplo es el mundo de las ideas. Al final, la expresión o lo que explica él es, si por ejemplo tienes un objeto, según Platón, si tú miras más allá de ese objeto, a lo mejor lo ves de otra manera. Ese es el pensamiento que lo que tiene. Bueno, una característica sobre su pensamiento, es decir, al final es como esos ejemplos. O por ejemplo, cualquier tipo de objeto, cualquier tipo de sentimiento, etcétera, etcétera. Según tú lo ves de una manera, a lo mejor en el mundo real como es este, pero según Platón puedes incluso verlo de otra manera en ese mundo de las ideas. Este conocimiento bueno, puede despertar en el hombre, al final, como se dice en ello, es en el deseo de acercarse a ellas, poseerlas, y lo que según dice Platón es que con eso el ser humano alcanza su plenitud. Es lo que, vamos, al final es lo que he dicho yo, que es tú conoces, por ejemplo, tú conoces el bien es de esta manera, pero a lo mejor según Platón, con el mundo de las ideas, vas más allá y lo explicas. Bueno, ese es su pensamiento y es al final un poquito por ello lo que he dicho anteriormente que influyó sobre todo a muchos filósofos en la época medieval y sobre todo posteriores. Y de Aristóteles, otra de las grandes figuras importantes de la antigua Grecia, sin quitar, aparte de los dos que he comentado, como son Platón y Sócrates, pero tampoco sin quitar méritos a todos los filósofos presocráticos, que fueron ellos al final los filósofos o las figuras dentro del ámbito de la filosofía que comenzaron a comprender cómo eran los materiales. Bueno, pues Aristóteles nació en esta gira, que eso se encuentra al norte de la antigua Grecia, en el año 384. Aparte, Aristóteles también se lo conocía como el Estagirita, por el lugar donde nació. Fue alumno de Platón y accedió a la escuela de Atenas en el año 367 a.C. Y aparte de eso, la escuela, como he dicho anteriormente en las diapositivas de Platón, fue 20 años antes, cuando se fundó. Aparte, Aristóteles fue filósofo, polímata, científico, etcétera, etcétera. Y bueno, como he dicho yo, con Platón, Sócrates y los filósofos presocráticos también. Bueno, es de las principales figuras del mundo occidental, influyó mucho. Y bueno, su pensamiento va a influir mucho en los siglos posteriores. Dos filósofos importantes de la época medieval, por ejemplo, son Tomás de Aquino
que yo subí una diapositiva y Averroes, como uno de los filósofos que nació en Córdoba. Y bueno, ¿qué decir más? Fue maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno, que fue emperador de Macedonia. Bueno, y Alejandro Magno, a todo ello hablando, fue una de las figuras monárquicas o una de las figuras más importantes de los emperadores de la época antigua y bueno, influyó mucho el propio Aristóteles en el propio monarca. Y ahora voy a hablar del pensamiento de Aristóteles. El pensamiento de Aristóteles fue menos idealista que su maestro, Platón. Consideraba que la razón humana está hecha para conocer lo que vemos en el mundo real y vivimos al final, es decir, ese razonamiento de lo que tú ves, tú lo razonas y de ahí, bueno, tu razonamiento ya lo va describiendo, lo va explicando, etcétera, etcétera. Vale, continuamos más aparte de que su pensamiento, según lo que decía Aristóteles, la razón humana puede obtener un conocimiento verdadero del mundo a elaborar datos que le vienen del exterior. Es decir, es como todo ello. Es decir, tú ves una serie de cosas en el exterior, en lo que tú ves, y dices, bueno, pues ahora a mi razonamiento lo que le toca es elaborar todo ello. Bueno, pues se ve ciertos objetos. O cualquier, ya sea, bueno, objetos, animales, personas, somos seres humanos, o incluso pues cualquier cosa, más o menos sentimientos también, y ahí ya, según Aristóteles, se van razonando, etcétera, etcétera. Bueno, para que la razón humana pueda alcanzar ese conocimiento, primero debemos pensar correctamente lo que queremos realizar, y para realizarlo correctamente tenemos que tener una serie de normas. Eso es lo que él publicó en su obra Lógica, una de las obras más importantes. Aparte de que también escribió un libro, La ética a Nicómaco, que pues, hablaba sobre el tema de la ética, el bien, el mal, etcétera, etcétera, que es al final lo que tiene el significado de la ética. Y bueno, con esto termino, y bueno, voy a decir además que tengo una de historia, y bueno, pues que podéis comentar, darle a like, suscribiros y hablar bueno, sobre este tema. Así que bueno, un saludo y adiós.